se nos pide que agreguemos, y tenemos 13.7 negativos, más 28.5. Lo primero que hay que reconocer aquí, es que el positivo 28.5 superará los 13 puntos negativos 7 y, por lo tanto, la suma será positiva. Ahora busquemos esta suma usando las reglas formales para agregar decimales de signos, y luego, mira la suma en la recta numérica también. Debido a que tenemos un negativo más un positivo, utilizaremos las reglas para agregar dos decimales con signos diferentes. Paso 1, encontramos el valor absoluto de ambos decimales. Entonces necesitamos determinar el valor absoluto de 13.7 negativos, y el valor absoluto de 28.5 positivos. El valor absoluto de un número, es la distancia de números desde cero. Y la distancia siempre es positiva, y, por lo tanto, el valor absoluto de un número siempre es positivo. El valor absoluto de 13.7 negativos es 13.7 positivos. El valor absoluto del positivo 28.5 es positivo 28.5. Paso 2, restamos el valor más pequeño del mayor valor. Así que ahora restaremos 13.7 de 28.5. Entonces 28.5 menos 13.7. Necesitamos asegurarnos de tener los valores posicionales alineados verticalmente, con el punto decimal hacia abajo en la diferencia. Y ahora restamos. Necesitamos realizar un intercambio aquí antes de restar. Entonces el 8 se convierte en un 7. Y ahora tenemos 15 menos 7, que es 8. 7 menos 3, que es 4. Y 2 menos 1 es 1. Entonces esta diferencia es 14.8. Pero el tercer paso es determinar la suma divisional de signos. La señal de la suma es el signo original del decimal, con el valor absoluto más grande. Y debido a que el positivo 28.5 tiene el valor absoluto más grande, la suma original es positiva 14.8. ¿Cuáles? Recordar es lo que discutimos, porque el positivo 28.5 es mayor que el negativo 13.7. Ahora echemos un vistazo a la suma en la recta numérica. Para modelar 13 puntos negativos 7, comenzaríamos en 0, y nos moveríamos a la izquierda 13.7 unidades. Tan negativo 13.7. Queda solo de 14 negativos. Y luego, a partir de aquí, porque estamos sumando 28.5 positivos, nos movemos a la derecha 28.5 unidades. Lo que nos lleva al positivo 14.8. Negativo 13.7, más 28.5 es positivo 14.8. Espero que hayas encontrado esto útil.